Solución física universitaria Sear-Szymanski. Ejercicio 1.33. Se nos entregan los desplazamientos de la espeleóloga, y nos piden hallar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Lo primero es realizar el esquema según las indicaciones del ejercicio. El análisis que podemos hacer del ejercicio planteado es que la suma de los vectores A, B, C y D resulta ser 0, dado que la espeleóloga regresa al punto de origen. En este sentido, podemos decir que el vector D es igual a menos A, menos B, menos C. Lo que es igual a decir que el componente X del vector D corresponde a menos el componente X del vector A, menos el componente X del vector B, menos el componente X del vector C. El componente Y del vector D será menos el componente Y del vector A, menos el componente Y del vector B, menos el componente Y del vector C. En el caso del vector A, se tiene en el eje X, menos 180 metros, es menos porque su orientación está en el eje negativo de X. Respecto al eje Y, es 0, dado que no tiene componente en ese eje. Vector B, en el eje X, se tiene 210 metros por el seno de 45 grados, obteniendo 148.5 metros. En el eje Y, se tiene menos 210 metros por el coseno de 45 grados, obteniendo menos 148.5 metros. Aquí dos aclaraciones. Es menos dado que se encuentra en el eje negativo de Y. Y se usa el coseno del ángulo dado que el vector forma el ángulo de 45 grados con el eje Y. Vector C. En el eje X, se tiene 280 metros por seno de 30 grados, obteniendo 140 metros. En el eje Y, se tiene 280 metros por coseno de 30 grados, obteniendo 242.5 metros. Se usa el coseno dado que el ángulo se forma con el eje Y. En este vector, las dos componentes son positivas. Se halla la componente en el eje X del vector D. En este caso, reemplazando los valores ya obtenidos, de cada vector en el eje X, se tiene menos por menos 180 metros, menos 148.5 metros, menos 140 metros, obteniendo menos 108.5 metros. La componente en el eje Y del vector D es 0. Menos por menos 148.5 metros. Menos 242.5 metros. Obteniendo menos 94 metros. Se obtiene la resultante, la cual corresponde a la magnitud del vector D. Se halla la raíz cuadrada de dx y de y al cuadrado. Obteniendo 143.6 metros. Esto corresponde a la magnitud del vector D. Ahora se halla el ángulo que forma ese vector. Para eso, se usa el arco tangente de 94 metros sobre 108.5 metros. Obteniendo 41 grados al suroeste. Si vemos el esquema general, comprobaremos que esa dirección corresponde a lo calculado.